Vengan, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de esta mañana, en la cual vamos a hacer algunos comentarios relacionados con la audiencia única dentro del proceso declarativo abreviado, que es la que estamos analizando en este último bloque. El proceso declarativo abreviado y la audiencia única que dentro de ese proceso se realiza. Ya ustedes saben más o menos cuál es la forma de proceder durante esa audiencia. Nuevamente les recuerdo que hay presentaciones que se publican cada semana, los días lunes ya amanecen publicadas. Y la idea es que ustedes puedan leer esas presentaciones y esos contenidos antes de la sesión virtual o presencial y que a medida que van leyendo, vayan haciendo apuntes, anotaciones, comentarios y preguntas, ya que a veces uno se encuentra con algunos conceptos o con algunas normas que no son tan fáciles de entender, y de ahí la necesidad de hacer preguntas. Así que si ustedes tienen preguntas, lo pueden hacer en cualquier momento. No tienen por qué esperar a que se les pregunte, sino que, si tienen preguntas, sino que lo pueden hacer en cualquier momento. Bien, vamos entonces a remitirnos al código y vamos a compartir una pantalla donde, oh, pero déjenme, que necesito hacer algo más. Y es esto. Aquí está mejor. Ahora sí. Bien, en esta pantalla que estoy compartiendo aparece el código procesal civil y mercantil y vamos, repito, a hacer algunos comentarios relacionados con esto. Ustedes ya saben que en el artículo 418 aparecen los requisitos de la demanda simplificada, que es lo que debe contener y tener presente, ya que estamos hablando de una audiencia única dentro del proceso abreviado, que si el demandante pretende proponer como prueba el reconocimiento judicial, lo está diciendo el artículo 419 del código, si el demandante, vamos a ver cómo está esto aquí. Oh, ya, yo sé qué es lo que estaba pasando. Oh, 418, estamos aquí, ok, ok. Decíamos que a partir de lo que dice el artículo 419, si el demandante pretende proponer como prueba el reconocimiento judicial y dicho reconocimiento se va a celebrar fuera del tribunal, entonces es de la mayor importancia que eso se advierta en la demanda misma para que, vamos a ver, déjenme hacer otro intento por aquí. Eso debe admitirse en la demanda misma, lo advertirá en la demanda, dice el código. Ok. Para que esa diligencia de prueba, llamada reconocimiento judicial, se pueda hacer antes de la audiencia. Y no solo eso, sino que también se le va a pedir, como quien dice, la opinión al demandado para ver qué es lo que el demandado tiene que decir. A eso se refiere cuando dice oído el demandado sobre tal extremo, es decir, al demandado se le va a escuchar con relación a si está de acuerdo o no con ese reconocimiento. Entonces, eso, repito, es de la mayor importancia porque, en mi opinión, si usted no lo hace, si a usted se le olvida, si usted no pide
en la demanda misma que se practique el reconocimiento judicial, yo pensaría que hacerlo después o hacerlo en la audiencia misma resultaría extemporáneo y no estaría, digamos, no sería reprochable si el juez o si la parte contraria se opone y en base a esa oposición el juez declara sin lugar el reconocimiento. Así que no se les vaya a olvidar, ese es un detalle de la mayor importancia. De ello depende incluso ganar o perder el caso, porque a veces el reconocimiento es fundamental. De tal suerte que si no se hace ese reconocimiento, pues la prueba no se genera y el hecho fundamental de la demanda no se acredita. Así que no dejen, repito, de tener en cuenta esto, que tendrían necesariamente que solicitarlo. También hemos aprendido que una vez que se presenta la demanda simplificada, el juez va a hacer un análisis de ella y tiene 5 días para admitirla, para rechazarla por improponible o para hacer prevenciones. Recuerden que las prevenciones se hacen cuando la demanda tiene defectos que según el código resultan subsanables, defectos subsanables. Y en ese caso, el, ah, el juez lo que tendría que hacer ante defectos que son subsanables es formular una prevención, advirtiendo a la parte sobre ellos y concediéndole un plazo de 5 días para que los subsane. De tal manera que si lo hace, pues nuevamente el juez evalúa la demanda ya con el escrito de subsanación y decide si lo admite o no, dependiendo. Si él entiende que se han cumplido las prevenciones que se han hecho, entonces podría admitirla. Y si no, pues la va a declarar inadmisible, como igualmente la va a declarar inadmisible si no se presenta ningún escrito de subsanación que muchas veces, por negligencia o descuido, los abogados no atienden a ese requerimiento, dejan pasar los 5 días que se les ha concedido y entonces se declara inadmisible. Si los defectos, sigue diciendo el artículo, fueran insubsanables, entonces el juez va a dictar un auto declarando improponible la demanda. Bien, luego tenemos el señalamiento de audiencia, de acuerdo con el artículo 423, dice que si la demanda fuese admitida en el mismo auto, el juez va a señalar día y hora para desarrollar la audiencia única del proceso abreviado diciendo aquí que esa audiencia se va a realizar dentro de un mínimo de 10 días y un máximo de 20 días entre la citación y la fecha en que se va a celebrar dicha audiencia. Como quien dice, no se le podría convocar a esa audiencia para mañana o para pasado mañana o para dentro de 5 días o para dentro de 8 días. No, el mínimo que tiene que haber entre la cita y la fecha de la audiencia es 10 días, como quien dice 10 días para que el demandado pueda prepararse para esa audiencia, especialmente la contestación y una eventual reconvención. Y un máximo de 20, tampoco podría ser, vamos a tener audiencia y se le cita para dentro de 40 días, por ejemplo. No, o 25 días o 30, no, tiene que ser un máximo de 20. Hay un lapso, pues, de entre 10 a 20 días para que se haga la audiencia desde la fecha en que se cita. Um, en la cita se hace constar o se les aclara a las personas que la incomparecencia del demandado no va a hacer que la audiencia se suspenda o se reprograme o no se realice. La audiencia, la incomparecencia, perdón, del demandado no provocará por ese mismo hecho que la audiencia no se haga,
siempre se va a hacer. Y lo otro que se les debe advertir en la cita, en el mismo documento donde se les cita, es que deben concurrir a esa audiencia con todos los medios de prueba de que intenten valerse. Ah, tengo un problema de conectividad, se fue la energía eléctrica aquí. Ah, ¿me están escuchando todavía? Hola, ¿me están escuchando? Hola, Lick. Hola. Ahorita sí se le escucha, pero hace un momento Sí, se le dejó de escuchar. es que se fue la energía eléctrica aquí donde estoy yo ahorita. Y como estaba con una conexión que es de la casa, entonces ahorita me conecté ya a la del teléfono. Vamos a continuar y si tienen, me hacen saber cualquier dificultad que tengan para escuchar, por si se vuelve a fallar. Ah, bien, vamos a continuar compartiendo la pantalla. Aquí está. Ah, no, pero tengo que hacer esto otro. Vamos a ver, ya por costumbre. Ok. Bien, les decía que ah, acaba de venir la energía. Bien. Se va a celebrar la audiencia aunque el demandado no comparezca. Pero ¿qué pasa si el que no comparece es el demandante? El artículo 425 dice que si es el demandante el que no comparece, sin que haya una causa justificada para ello, se tendrá por desistida la demanda. Es decir, se va a hacer de cuenta y caso que ya no quiere continuar con ese proceso. Sin embargo, para que se dé ese efecto de que se tenga por desistida la demanda, el demandado no debe alegar, y así lo dice literalmente el código, no debe alegar interés legítimo en la continuación del proceso, como quien dice que bajo ciertas circunstancias algún demandado podría querer que el proceso continúe. Obviamente, solo con él, solo con su intervención, y no con la intervención del demandante, precisamente porque no llegó. Y como no llegó sin causa justificada, entonces el tribunal podría acceder a continuar con el desarrollo de la audiencia a pesar, insisto, de que el demandante no haya comparecido. En el caso de que se dé el desistimiento, se le va a imponer las costas causadas al demandante. Implicará, dice, que se le impongan las costas, es decir, todo aquello, gastos en que incurrió el demandado para que el demandado que ha comparecido y que está solicitando, déjenme ver qué dice aquí, ya, y que está solicitando los daños y perjuicios, pueda quedar completamente indemnizado. Ah, bien, una vez que se ha, digamos, por parte del tribunal se ha constatado la presencia de las partes y que la audiencia se va obviamente a realizar. Comenzamos con el intento de conciliación. En el artículo 426 aparece eso. Déjenme ver si puedo hacer un poquito más grande todavía esta letra. Sí. Dice el artículo 426 que el juez va a intentar que las partes lleguen a un arreglo que pueda evitar la continuación del proceso. Ahora, si no hubiera un acuerdo conciliatorio, entonces la audiencia obviamente continúa y se le da la palabra al demandante. Esto ya lo hemos conversado antes, ya yo les he explicado para qué es que se le da audiencia
o la palabra al demandante. Y de acuerdo con el tenor literal de este artículo, es para que él pueda ratificar, ampliar o incluso reducir su demanda, sin poder hacer variación sustancial. Esas serían como las palabras claves para comprender en qué consiste la intervención del demandante una vez que se le ha dado la palabra. Es únicamente para ratificar, ampliar o reducir su demanda sin hacer variación sustancial. Una vez que el demandante, perdón, ha hecho eso, entonces el turno de palabra pasa al demandado. ¿Quién va a contestar la demanda? Esa es, repito, la razón de ser de que se le dé la palabra. Dice el demandado contestará la demanda. Entonces, lo que va a hacer primeramente es alegar defectos procesales que él haya descubierto en los documentos iniciales presentados por el demandante, es decir, en la demanda misma o en los documentos que acreditan la representación del demandado o el poder con que actúa su abogado o incluso los documentos que han sido acompañados a la demanda como fundamento de la pretensión. Es decir, el demandado en esa parte de la audiencia va a no solo a contestar a la demanda, sino también a alegar los defectos procesales que haya detectado. En cuanto a la contestación, el código le dice que debe afirmar o negar concretamente los hechos y los fundamentos de derecho de la demanda. Recuerden que en el artículo 418 no aparece como requisito formal la fundamentación jurídica. Es decir, no es estrictamente indispensable que se mencionen normas legales ni argumentos de derecho. Sin embargo, eso no quiere decir que si un demandante lo quiere hacer, que lo haga, o sea, lo puede hacer perfectamente. Entonces, esta parte donde dice de que el demandado va a afirmar o negar los fundamentos de derecho, obviamente tenemos que entenderlo en el sentido de que se hayan incluido en la demanda esos fundamentos de derecho. Y si él quiere, a continuación puede formular reconvención. Digo, si él quiere, porque la reconvención no es como que dice estrictamente necesario que lo haga. Es algo totalmente optativo. Es la famosa contrademanda que el demandado podría hacer, lo cual lo convierte en un demandante reconvencional, y al demandante original lo convierte en un demandado reconvencional. Entonces, eso es lo que antes se conocía como juicio doble. Juicio doble porque cada una de las partes era tanto demandante como demandado. Entonces, eso todavía existe, pero ya no con ese nombre, sino que ahora el nombre que tiene es otro. Ah, Dice que una vez que se haya hecho esta intervención por parte del demandado, se le vuelve a dar la palabra al demandante para que por su parte alegue defectos procesales que haya encontrado él, y también para que refute o contradiga los defectos que el demandado pudo haber utilizado, y además para que conteste a la reconvención. O sea, es una especie de intervención interactiva o dinámica, ¿no? Primero el demandante ratifica, amplía o reduce la demanda. Luego el demandado se le da la palabra para que conteste a la demanda y alegue cualquier defecto que entienda existir. Luego se le vuelve a dar la palabra al demandante para que refute o se pronuncie con respecto a los defectos que alegó la parte demandada.
y para que conteste la reconvención y por su parte para que alegue cualquier defecto procesal que él por su parte haya encontrado. Por eso es que dice en esta parte del código que las partes van a hacer uso de la palabra cuantas veces el juez lo estime conveniente, como queriendo dar a entender que no es una única intervención la que van a hacer las partes, sino que podrían ser varias, dependiendo lo que se haya dicho por cada una de ellas. Ah, es importante destacar que si no se aceptara, dice, ninguna excepción procesal, entiéndase, si no se declaró al lugar la existencia o la alegación de algún defecto procesal, dice de que el que hubiere formulado esos medios de defensa, el que hubiere denunciado esos defectos, podrá pedir que conste en acta su disconformidad, a efecto de poder apelar después contra la sentencia que se dicte. Aunque no lo dice expresamente, pareciera este inciso final dar a entender que esa solución o esa resolución, perdón, resolución del juez, donde se pronuncia en relación con los defectos alegados por cualquiera de las partes, repito, este inciso parece dar a entender que no admite recurso, decir que no se podría interponer recurso de revocatoria contra esa decisión, por esto que dice que el que las ha formulado podrá pedir que conste en acta su desconformidad, solamente. No dice podrá recurrir, que sería lo obvio, pero, como le repito, este inciso final del artículo 427, en mi opinión, da a entender que esa decisión de no aceptar una excepción procesal no estaría admitiendo recurso, que en este caso sería el recurso de revocatoria en audiencia, ni ningún otro recurso, ya que lo único que puede hacer la parte afectada o agraviada por esa decisión es pedir que conste en acta su disconformidad y hasta después apelar de la sentencia que se dicte. Bien, eso sería el desarrollo de la audiencia única hasta ese momento, ¿verdad? Ya que después de eso, según el 428, las partes van a proponer las pruebas de las que pretendan valerse respecto de los hechos sobre los que no hubiere conformidad. Y aquí entra un tema que es muy relevante y que necesitamos comprender con suficiente claridad, y es el famoso objeto de la prueba o el tema de la prueba o la materia sobre la cual se va a producir prueba. Y es que no hay necesidad de probar todo lo que se ha afirmado o negado, sino que hay límites o digamos, lo que hay que probar se limita a ciertos hechos nada más. Y repito, eso tiene la mayor importancia para evitar, digamos, un dispendio inútil de actividad procesal. Ah, por ello, es importante recordar que en esta parte de las alegaciones del artículo 427, tratándose de la audiencia única del proceso abreviado, en esta parte de las alegaciones es importante destacar que también hay que hacer lo que se dijo en relación con la audiencia preparatoria. Vamos a tratar de recordar remitiéndonos, vamos a ver, aquí estamos. Vamos a ir vamos a ir por acá en la audiencia y aquí está, miren, aquí. El 309, el artículo 309 es perfectamente aplicable y no es optativo, en mi opinión. O sea, no es una opción.
sino que habría que hacerlo. O sea, aunque estemos en una audiencia única y aunque no lo diga expresamente, resulta obvio que hay que hacer esto también en la audiencia única, tal como se exige en el caso del proceso declarativo común y en la audiencia preparatoria. Y es que dice, las partes fijarán los hechos sobre los que exista disconformidad, así como los que resulten admitidos o estipulados por ambas partes. Fíjense bien, las partes fijarán los hechos, obviamente con el juez, como que dice, con la intervención, con la mediación, con la dirección del juez. Van a fijar los hechos sobre los que exista disconformidad, así como los que resulten admitidos o estipulados por ambas partes, quedando excluidos estos últimos. Hoy no vamos a decir de la audiencia probatoria, porque estamos en una audiencia única, pero sí quedando excluidos del desfile probatorio. Como quien dice, los hechos admitidos o estipulados no hay necesidad de probarlos. Luego, sigue diciendo el 309, sobre los hechos respecto de los que haya disconformidad, se dará la palabra a las partes para que propongan las pruebas que a su derecho convengan. Esto también resulta plenamente aplicable al caso de la audiencia única del proceso abreviado. Y es que cuando se les dé la palabra para proponer prueba, esta tiene que versar sobre los hechos controvertidos, que son los mismos sobre los que no hay conformidad o sobre los que hay disconformidad. Son formas diferentes de decir la misma cosa. Sigue diciendo en materia de audiencia preparatoria el 310 que las partes van a proceder a comunicar las pruebas y que la proposición de la prueba exige otra cosa que hay que tomar muy en cuenta. La proposición de la prueba exige singularizar el medio, fíjense bien, singularizar el medio que habrá de ser utilizado, con la debida especificación de su contenido y finalidad a la parte contraria. Entonces, tenemos aquí, obviamente, una, digamos, una exigencia legal cuando estamos haciendo nuestra propuesta probatoria. Recuerden que la mayoría de ustedes todavía no han hecho la simulación y en cierto momento de ella van a tener que hacer la propuesta probatoria, sí, proponer la prueba, pues. Entonces, en esa parte tendrían que tomar en cuenta lo que acabamos de leer y es que cuando se propone la prueba hay que singularizar el medio, es decir, cuál es el medio que vamos a utilizar describiéndolo de manera concreta, puntual e independiente de otros medios. No lo vamos a hacer en conjunto o en globo, sino uno por uno, especificando el contenido de ese medio y sobre todo la finalidad, o sea, qué es lo que pretendemos probar con ese medio en particular. Vamos a ver qué más. Bueno, eso entonces hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de proponer las pruebas ya en la audiencia única. Dice las partes, ya estoy de nuevo en el 428, que ya sobre la audiencia única. A continuación dice, las partes, comenzando por el demandante, propondrán las pruebas de las que pretendan valerse respecto de los hechos sobre los que no hubiere conformidad. Nuevamente se repite eso
de que la prueba debe versar o recaer sobre los hechos controvertidos, mas no sobre los admitidos y sobre los estipulados. Tampoco se deben probar hechos notorios, hechos evidentes, ni la costumbre, a menos que haya discrepancia en cuanto a su existencia y su contenido. Lo otro que también debe ser probado es el derecho extranjero. Si de repente estamos en presencia de un caso donde se alegan normas de derecho que no es salvadoreño, entonces habría que probar el derecho extranjero, ya que se considera como si fuera un hecho más, el derecho extranjero, más no el derecho nacional o local. Ah, esto otro también hay que tomarlo muy en cuenta cuando hay pruebas que necesitan diligencias de citación o requerimiento. Repito, si algún medio probatorio de los que queremos utilizar requiere o necesita, como lo dice el código, diligencia de citación o requerimiento, entonces tomemos en cuenta que con al menos, como que dice, puede ser antes, pero con al menos 3 días de antelación a la fecha de la audiencia, habría que solicitar esas diligencias de citación o de requerimiento. Digo esto porque, nuevamente, si al igual que en el caso del artículo 419, si nosotros no lo hacemos, existe un riesgo fundado de que nos rechacen esas diligencias de citación o de requerimiento y que eventualmente podrían impedir que algún medio probatorio importante para nosotros, para nuestro caso, no se produzca. Y entonces yo no reprocharía, si no lo hemos solicitado con al menos 3 días de antelación, no reprocharía que se nos niegue, que se nos rechace. O sea, no podemos darnos el lujo de llegar hasta el día propio de la audiencia y solicitar que se nos requiera o que se nos cite para alguno de los medios probatorios que pretendemos utilizar. En mi opinión, ya sería extemporáneo y haría bien un tribunal en rechazarlo de entrada, o el abogado de la parte contraria haría bien en oponerse y decir, su señoría, según el artículo 428, ya que él está pidiendo diligencias de citación o requerimiento, tenía que haberlo hecho con al menos 3 días de antelación. Y si no lo hizo, pues ya es muy tarde y le pido que lo rechace, que declare sin lugar esas diligencias. Y yo pienso que estaría bien, y el tribunal, en mi opinión, haría bien también si accede a esa oposición y rechaza esas diligencias. Así que pongámosle mucha atención entonces a esta parte de solicitar con al menos 3 días de antelación a la fecha de la audiencia las pruebas que para practicarse necesitan diligencias de citación o requerimiento. Bueno, para la práctica de las pruebas, sigue diciendo este artículo 428, para la práctica, ya para la producción, ya para el hecho del desfile probatorio, se estará a lo dispuesto en el proceso común. Expresamente entonces nos está remitiendo a las normas ubicadas en el proceso común. Y de allí la necesidad de repasar también esas normas relacionadas con la actividad probatoria y con los medios probatorios. Eso es de la mayor importancia. No podemos desconocer esas normas que regulan la actividad probatoria y los medios probatorios en particular. Después de eso, pues vendrán los alegatos finales, tal como lo dice el artículo 429. Practicada la prueba,
las partes formularán oralmente sus alegatos finales. El juez va a fijar el tiempo prudencial para ello, según la complejidad del caso, sin que sea menos de 1 hora ni más de 3 para cada una de las partes, bajo pena de nulidad. No obstante, dice el código, cada parte podrá utilizar un periodo menor del que se le ha asignado si así lo desea. Ah, Terminada la audiencia, se va a dictar in voce el fallo de la sentencia y una sucinta motivación de la misma, pero si el caso es demasiado complejo y amerita una interrupción de la audiencia, pues por un máximo de 3 días hábiles se va a interrumpir para que se anuncie el fallo una vez finalizado ese plazo. Por otro lado, y en el otro extremo, si lo permite la poca complejidad del caso, el juez podrá dictar de una vez la sentencia íntegra de manera oral. Pero en todo caso, el juez tiene 15 días para pronunciar sentencia. Y ese incumplimiento de esos 15 días le puede hacer incurrir en responsabilidad si no lo hace. Bien, después de haber revisado este procedimiento y sobre la base de que ustedes están preparando o quizá ya lo hicieron una simulación de audiencia, pues no sé si tendrán alguna pregunta en relación con la forma de proceder, alguna pregunta puntual sobre cómo proceder para el desarrollo de la audiencia única del proceso abreviado. Repito, el proceso está descrito en estos artículos que hemos comentado. Creería yo de que no hay dónde perderse, pero aún así, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer con total libertad. Bueno, ya que no dicen nada, vamos a remitirnos al capítulo tercero que se titula Actividad probatoria, a partir del artículo 312, que se titula Derecho de probar. Según esto, las partes tienen derecho a probar en igualdad de condiciones las afirmaciones que han dado a conocer sobre los hechos controvertidos que son fundamento de la pretensión o de la oposición. También tiene derecho a que el juez tome en cuenta esas pruebas que han sido producidas y a utilizar los medios que este código prevé, así como aquellos que, según la naturaleza del debate, posibiliten comprobar los hechos alegados. Es decir, no hay, digamos, una restricción que tenga que ver con la calidad de demandante o demandado, con la edad que pueda tener la persona, con su sexo, su raza, su nacionalidad, el color de su piel o su condición económica o social. No, 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 no. La idea aquí es de que haya, como dicen los autores, igualdad de armas y que cada una de las partes pueda, como de tú a tú, plantear todo lo que tenga que decir y probarlo. Porque recuerden que aquí tenemos una carga, no es una obligación como las aprendimos en el derecho privado, sino más bien es una carga, en el sentido de que tengo que probar, porque si no lo hago, las consecuencias serán negativas para mí y obviamente si no pruebo algo que he afirmado, pues no se va a tener por acreditado, no se le va a dar validez o credibilidad y por ende no va a servir para mi pretensión o para mi resistencia, según el caso. Ah, el artículo 313 nos indica cuál es el objeto de la prueba y nuevamente volvemos a esta idea de que se trata de los hechos controvertidos solamente.
Es decir, no vamos a entrar a probar ni a ofrecer probar hechos que han sido reconocidos o admitidos o estipulados por las partes, sino solamente aquellos sobre los cuales no hay conformidad o lo que es igual, aquellos hechos sobre los cuales existe disconformidad, es decir, que no se han puesto de acuerdo. También, según este artículo, hay que probar la costumbre, hay que probarla siempre y cuando las partes no se pongan de acuerdo sobre su existencia o sobre su contenido, lo que significa que si las partes estipulan o se ponen de acuerdo en la costumbre, tampoco habría que probarla. Pero si hay desacuerdo en cuanto a su existencia y contenido, habría que probar la costumbre también. Y finalmente, el ordinal tercero de este artículo dice que también la prueba tiene por objeto el derecho extranjero en lo que tiene que ver con su contenido y vigencia. Y a pesar de eso, de que corresponde a las partes probarlo, el tribunal puede utilizar cualquier medio de averiguación a su alcance para garantizar o asegurar ese conocimiento. Es decir, que no le vayan a sorprender al tribunal en su buena fe, sino que él también puede hacer gestiones tendientes a garantizar que efectivamente ese derecho extranjero existe y está vigente. Como algo, digamos, complementario, el artículo 314 dice que no se requiere probar los hechos admitidos o estipulados por las partes, los hechos notorios, los hechos evidentes, y no vuelve a hablar de la costumbre cuando las partes han estipulado en cuanto a su contenido y existencia, y cuando, por supuesto, no se afecte con ello el orden público. Recuerden que la costumbre no constituye derecho, no debe servir para aplicarlo a casos concretos a menos que la ley se remita a ella. La costumbre, por la general, no es fuente de derecho, pero sí lo es cuando hay una norma, hay un artículo en la ley que dice que la costumbre es la que va a determinar la solución de un conflicto de intereses entre las partes. Entonces, la costumbre, repito, no es fuente de derecho a menos que la ley se remita a ella. Entonces, no habría que probar la costumbre cuando las partes están de acuerdo en ella. Pero si hubiera un desacuerdo, entonces habría que probarla también, probar la costumbre. Y en cuanto al derecho, cuando es extranjero, la parte que sustente su pretensión en normas de derecho extranjero deberá probarla, deberá probarla. Ah, Bien, el artículo 316 nos introduce a otro tema de la mayor importancia en el ámbito probatorio y es la licitud de la prueba. Es decir, las fuentes de prueba, según este artículo 316, deben obtenerse de forma lícita y las partes pueden perfectamente denunciar cuando el origen o la obtención de algún medio probatorio ha sido contrario a la ley, o sea, ha sido ilícito. Cuando se obtiene una prueba vulnerando derechos constitucionales, estas no serán apreciadas por el juez al fallar. Y en este caso, deberá expresar el tribunal en qué consistió esa violación. Ah, Cuando se practican medios probatorios en forma contraria a lo previsto por las leyes procesales, eso producirá la nulidad. Bueno, el artículo 317 nos vuelve a recalcar lo que podríamos llamar requisitos formales para la proposición de la prueba. Recuerden que en materia probatoria hay varias, ¿cómo le podemos llamar? Actividades
o acciones concretas relacionadas con ella. Número uno, la proposición. Es decir, estamos hablando aquí de hacer una propuesta, de proponer prueba. Número dos, la admisión. Es decir, no solo porque he propuesto un medio probatorio, me lo van a admitir. No, eso va a quedar obviamente al criterio del tribunal, oída tanto mi persona como la parte contraria. Es decir, el juez, antes de decidir si admite o rechaza un medio probatorio, va a escuchar a ambas partes. Luego de la admisión, o su opuesto, el rechazo. Bueno, pero luego de la admisión viene la producción. Ese es como el tercer nivel o la tercera fase, ya hablando de prueba. La producción, la realización ya efectiva del medio probatorio de que se trate. Y tenemos una última etapa o fase que sería la valoración de la prueba. Entonces ahí tenemos bien definidos los cuatro momentos en relación con la prueba: la proposición, la admisión, la producción y la valoración. Aquí estamos hablando de la proposición de la prueba. Dice que será propuesta en la audiencia preparatoria o en la audiencia de que estamos hablando en esta sesión, en la audiencia única del proceso abreviado, salvo los casos expresamente exceptuados. Es decir, está dando una regla general que consiste en afirmar que la prueba se va a proponer en audiencia, ya sea en la audiencia preparatoria si el proceso fuera declarativo común, o en la audiencia única del proceso abreviado, si ese fuera el caso. Sin embargo, hay casos excepcionales, es decir, hay casos en los cuales la prueba no se propone en ninguna de esas audiencias. Y ya lo hemos comentado previamente, y es el caso de la prueba documental, de los informes periciales también. La prueba documental y los informes periciales, de conformidad con el artículo 288 y 289, tiene que ser aportada en los escritos iniciales. Me refiero a la demanda por parte del demandante, a la contestación por parte del demandado, a la reconvención por parte del demandado, que se convierte en demandante reconvencional, y a la contestación de la reconvención por parte del demandado reconvencional, que antes fue o sigue siendo demandante original. Entonces, en el caso de la prueba documental, y ojo, en mi opinión, tratándose del proceso declarativo común, en el caso de la prueba documental, tratándose del proceso declarativo común, no es en la audiencia preparatoria que se va a aportar, sino juntamente con los escritos iniciales. En el caso del proceso declarativo abreviado, en mi opinión, que podría no ser compartida por alguien por ahí, pero en mi opinión, basado en la ley, en la audiencia podría irse también. La audiencia, la prueba documental perfectamente se podría presentar en audiencia, ya que la preclusión de la aportación documental no aplica, repito, no aplica, en mi opinión, para el proceso abreviado, solamente para el proceso común. Sin embargo, y tratando de recapitular lo dicho por el autor que comenta esto en el código comentado, si usted ya dispone de esos documentos, si usted los tiene en su poder y fundamentan la pretensión de un proceso abreviado, de una demanda simplificada, ¿por qué no agregarlos de una vez? Es decir, ¿por qué no hacerlo? Eso favorecería los principios de veracidad, probidad, lealtad, buena fe procesal. Es decir, decirle de una vez por todas al demandado: mira, esto es lo que tengo. Estas son las pruebas documentales con que
pues pienso que tengo la razón y eso incluso podría hasta motivar un allanamiento, una conciliación, una solución amigable al conflicto cuando usted muestra sus cartas, pues, por transparencia, por buena fe. Entonces, en mi opinión, y a pesar, fíjense bien, a pesar de que la ley no lo exija, si usted tiene ya esos documentos y los puede perfectamente acompañar junto con la demanda, no veo yo por qué no hacerlo. No como una exigencia legal, sino más bien como una buena práctica profesional. Bueno, dice en el artículo 317 que la proposición de la prueba exige singularizar el medio que habrá de ser utilizado con la debida especificación de su contenido. Aquí se quedó corto, le faltó agregar y finalidad a la parte contraria, tal como lo leímos en otro artículo esta misma mañana. Es decir, cuando uno va a proponer prueba, debe asegurarse de cumplir con esta exigencia. Ya las consecuencias se las expliqué hoy mismo y podría ser un rechazo de ese medio probatorio si no singularizo qué medio es, si no especifico su contenido y si no menciono qué es lo que pretendo probar con ese medio probatorio específico. Repito, el resultado final de esa omisión podría ser el rechazo. De hecho, el juez, según este artículo, va a evaluar las proposiciones de prueba que han hecho las partes, declarando cuáles va a admitir y va a rechazar las que resulten de plano, manifiestamente impertinentes o inútiles. Esa decisión de rechazar o incluso de admitir los medios probatorios propuestos por las partes no admite ningún recurso, no será recurrible. Y las partes lo único que pueden hacer ante esa decisión del juez es pedir que se haga constar en acta su disconformidad, reservando el recurso para la sentencia definitiva que se dicte dentro de ese proceso. Y agreguémosle, con la esperanza de que esos medios probatorios que le fueron rechazados en este momento, en segunda instancia, es decir, dentro del trámite del recurso de apelación, le puedan ser admitidos y producidos. Ese chance todavía le queda. Pero en ese momento de que el juez evalúa y resuelve si admite o no, ahí sí no puede interponer ningún recurso en ese momento. Según el 318, la prueba tiene que ser pertinente, es decir, guardar relación con el objeto de la misma y debe ser útil a tal grado que no se va a admitir la prueba que según reglas y criterios razonables no sea idónea o resulte superflua para comprobar los hechos controvertidos. Eso de la idoneidad, de la conducencia de la prueba, es también un tema bastante interesante. Resulta que, si bien es cierto, hay un sistema de valoración de la prueba llamado sana crítica, que se contrapone a la prueba legal o prueba tasada y mucho más a la íntima convicción, ya que esos son, según la doctrina, los tres sistemas de valoración de la prueba que existen. Repito, la íntima convicción, que es exclusiva del Tribunal de Conciencia, del Tribunal del Jurado, el jurado del pueblo, cuando personas son llamadas para escuchar los debates entre fiscalía y defensa y después de ello, pues deciden en base a su íntima convicción si la persona es culpable o no. Eso es un sistema de valoración, repito, exclusivo del Tribunal del Pueblo. Luego tenemos la prueba legal o prueba tasada,
que es un sistema de valoración, digamos, que todavía se utiliza para la prueba documental. De tal manera que hay ciertos hechos que de acuerdo con este sistema de valoración solo se puede probar documentalmente. No hay forma distinta de hacerlo porque es un imperativo de ley que en casos como esos se utilice medios de prueba específicos, que son obviamente los idóneos, los conducentes. Y luego, pues tenemos cualquier otro medio probatorio cuyo sistema de valoración sería la sana crítica, una aplicación de, digamos, de la psicología, de la experiencia del tribunal, del sentido común y principalmente de las reglas de la lógica. Principios como la no contradicción, la identidad, el tercero excluso, son los que rigen este sistema de la prueba sana crítica como valoración de la prueba. Bueno, en ese sentido, lo que nos conviene a nosotros tener presente, saber y recordar es, por vía de ejemplo, que para probar ciertos hechos no podemos hacerlo con cualquier medio probatorio, algunos hechos en particular. Por ejemplo, el parentesco. Yo no podría, por más que me esfuerce, acreditar que una persona es el papá, la mamá, hermano, primo o cónyuge de otra, si no es con el documento respectivo, que podría ser una certificación de la partida de matrimonio, una certificación de la partida de nacimiento o dos o tres de ellas que concatenadas entre sí me permitan llegar a la conclusión de que fulano y sutano son parientes. Tiene que ser con documentos. No hay forma distinta de acreditar ese hecho del parentesco. En el ámbito del derecho privado, la existencia de un derecho real, como la hipoteca, como una servidumbre, como un usufructo, tendría que probarse documentalmente también. Una hipoteca, por ejemplo, no se puede probar con testigos. Es imposible. Los testigos son inidóneos, no son idóneos, no son conducentes para acreditar la existencia de una hipoteca, por ejemplo. El dominio, como derecho real que es. Usted tampoco podría probar que una persona es dueña de un inmueble con testigos. De tal manera que si usted le pregunta a un testigo, mire, y el dueño de esa propiedad, ¿quién es? Es que el dueño es quien diga la escritura debidamente inscrita o registrada. Diferente es la posesión. La posesión es otra cosa, distinta del dominio. La posesión sí se prueba con testigos. Aquí tenemos una cosa un poco diferente, ¿no? En el sentido de cuál es el medio útil, idóneo, conducente y pertinente para acreditar determinados hechos. Bien, el 320 dice que cuando una prueba, un medio probatorio se va a rechazar, esto debe decidirse en una resolución debidamente motivada. O sea, el rechazo no puede ser arbitrario, caprichoso, discrecional. No, tiene que estar debidamente motivado. Lo que significa que tiene que haber una razón suficiente por la cual esa prueba no se admite. No puede ser, repito, caprichoso o arbitrario, sino que tiene que decirse por qué no se admite. Y como ya lo vimos, frente a ese rechazo, lamentablemente no se admite ningún recurso y lo único que usted puede hacer es solicitar que se haga constar en el acta de la audiencia su disconformidad para recurrir hasta después de la resolución definitiva que resuelva el asunto. El artículo 321 nos coloca ante una coyuntura un poco, en mi opinión, un poco
reprochable, criticable o objetable, tal vez esta última sea la mejor palabra, objetable. Y es que la obligación, por decir un nombre, ya que el término más apropiado es carga, la carga de la prueba le corresponde a las partes. Es decir, son las partes las que tienen que probar y hacer la oferta probatoria. A ellas les corresponde exclusivamente. No es el juez como un investigador inquisitivo el que debe buscar y traer la prueba al proceso. No, es las partes. Lo dice literalmente la regla general. Y digo la regla porque aquí como que se está queriendo abrir una puerta para la excepción en esta parte que dice sin embargo. Aquí está queriendo introducir una excepción a esa regla. Cuando dice, insisto, sin embargo. Respecto de prueba que ya fue debida y oportunamente aportada y controvertida por las partes, fíjense bien los límites que le pone el legislador. Respecto de prueba que ya fue debida y oportunamente controvertida por las partes, el juez, sigue diciendo, podrá ordenar diligencias. Ordenar, o sea, aquí estamos hablando de una, llamémosle, decisión oficiosa. No es que se le esté pidiendo, sino que el juez decide, sin que nadie se lo pida, ordenar, ordenar diligencias con el fin de esclarecer algún punto oscuro o contradictorio. Fíjense bien, ¿de qué estamos hablando aquí entonces? Estamos hablando de la posibilidad de que en presencia de oscuridad o contradicción en los elementos probatorios incorporados ya, es decir, que ya fueron incorporados al proceso, el juez venga y diga, hay ciertos puntos que no han quedado lo suficientemente claros, hay ciertas contradicciones que me impiden tener certeza en relación con el asunto que estamos discutiendo. Hay ciertos cabos sueltos que me gustaría atar a efecto de que haya cohesión y coherencia en lo actuado. Así que voy a ordenar. Y entonces ya él de su propia iniciativa ordena diligencias, dice el código, que antes eran conocidas como diligencias para mejor proveer. Fíjense el nombrecito que se le daba, diligencias para mejor proveer, como quien dice, para yo como juez tener un mejor entendimiento, una mejor comprensión del asunto y resolver con más justicia y equidad. Bueno. Yo, en lo personal, y creo que hay muchos colegas que opinan igual, e incluso hay muchos jueces que piensan igual, no estoy de acuerdo con esta potestad, con esta prerrogativa que tienen los jueces. Y no estoy de acuerdo por lo siguiente. Miren, si hay algún punto oscuro o contradictorio, eso tiene que ser culpa de alguien. No sé si me estoy explicando. Eso tiene que ser achacable, atribuible a alguien. Alguien falló. Alguien no preguntó si se trata de un testigo o de un perito o de las partes que fueron interrogadas. No preguntó lo suficiente. Le quedaron preguntas sin hacer. ¿Por qué la va a hacer el juez después? ¿Por qué? Yo no le veo. Si las partes no lo hicieron, incluso fíjense que es posible que alguno de los abogados sí haya hecho alguna de esas preguntas, pero la parte contraria, muy astutamente, las objetó e impidió con sus objeciones que esas respuestas entraran al proceso, es decir, que la pregunta fuera rechazada.
Entonces, ¿cómo va a ser que después va a venir el juez a lo mejor a formular preguntas tendientes a introducir los elementos de juicio que la parte contraria no quiso que se introdujeran? Entonces, en ese sentido, el juez vendría a ser como contraparte de una de las partes o amigo de la otra. Entonces, yo siento que en ese caso el tribunal no estaría siendo completa y absolutamente imparcial. Me parece que con esa decisión de ordenar diligencias para mejor proveer, me da la impresión de que estaría siendo parcial, es decir, inclinando la balanza hacia una de las partes, la parte que va a resultar beneficiada con esa complementación que él está haciendo. Ah, que hay lagunas que cubrir, bueno, pero ¿de quién es la culpa, pues? O sea, si usted tiene dudas en su mente en cuanto a la verdad del asunto, entonces resuelva conforme a los principios generales del derecho, uno de los cuales dice muy claramente que en caso de duda hay que resolver lo que sea favorable al demandado. En caso de duda hay que resolver a favor del demandado, porque el demandado es el que está, digámoslo así, exento de probar aquello que se le reclama, aquello que se le imputa. Es como en el caso penal, el reo, el imputado. Él no tiene por qué probar nada. Es absurdo cuando alguien dice, como abogado, voy a probar la inocencia de mi cliente. No, hombre, la inocencia no se prueba. Deja que el fiscal pruebe la culpabilidad, pero tú no tienes que probar nada, porque la carga, el onus probandi, lo tiene el que demanda, el que acusa, el que denuncia, el que reclama algo. Ah, son reglas o principios generales del derecho aplicables a casos como este. Entonces, yo repito, objeto o no estoy de acuerdo con esta prerrogativa que tienen los jueces de ordenar diligencias de esclarecimiento o para mejor proveer, como le llamaban antes. Estos límites que pretende imponer el legislador podrían no resultar suficientes cuando dice, en tales diligencias no se podrán introducir, imagínense el énfasis, bajo ninguna circunstancia, hechos nuevos. No se podrán introducir hechos nuevos ni practicar ningún medio probatorio no introducido oportunamente por las partes. Estos límites no los veo yo suficientes. Mejor quitar de una vez por todas esa prerrogativa y no pretender con palabras rebuscadas que el efecto no se va a producir, ya que el efecto definitivamente es ayudar a una de las partes, es decir, a aquella parte que no fue lo suficientemente hábil como para dejar claro su punto y completa su argumentación y la acreditación de los hechos por ella aducidos. O sea, yo no estoy de acuerdo. Bueno, en cuanto a la parte final de este artículo, dice que las partes podrán estipular de manera previa determinados hechos que se consideren probados y así lo comunicarán por escrito al juez 10 días antes de la celebración de la audiencia probatoria o en el acto mismo de dicha audiencia. Esto no deja de ser risible. 10 días antes de la celebración o en el acto mismo, como quien dice, puede ser en cualquier momento, no importa en qué momento se haga. Bueno, les voy a invitar a que ustedes lean los artículos que continúan en cuanto a la cadena de custodia, el aseguramiento de la prueba, la procedencia del aseguramiento, la acreditación de prueba material o tangible. Es decir, que lean los artículos que hacen falta dentro de este capítulo para que tengan pues una idea más clara de cómo es que se produce la actividad probatoria. Vamos a quedarnos en esta parte. No sé si tienen alguna pregunta que formular
lo pueden hacer ahorita. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, incluso, pueden hacerlo ahorita. Bueno, si no tienen preguntas, que es algo muy recurrente en ustedes, vamos a pasar la correspondiente asistencia, pero voy a dejar de grabar en este momento. Ok.